Si a la hora de buscar una nueva oficina o renovar su flota de vehículos valora entre comprar o alquilar, ¿por qué no hacerlo cuando necesita un ejecutivo? Porque a lo largo de la vida de su empresa puede necesitar del mejor ejecutivo durante un tiempo determinado. VMV Consulting pone a su disposición ejecutivos con más de 20 años de experiencia en entornos nacionales e internacionales. Una circunstancia temporal no puede convertirse en un gasto fijo. VMV Consulting. Conózcanos en www.alquilerejecutivos.com. www.alquilerejecutivos.com. En Visión Global, la tertulia de los negocios. Saludamos ya a nuestros invitados en la tertulia. Miguel Villarejo, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Periodista financiero, director adjunto de Actualidad Económica. Rafael Moreno, buenas noches. Hola, buenas noches. Director de la firma de consultoría Ética y profesor de estrategia de ESIC. Vicente Montañez, buenas noches también. Muy buenas noches. Socio director en VMV Consulting y en alquilerejecutivos.com. Enseguida abordamos las cuestiones de actualidad de estas últimas horas, entre ellas el caso del Popular, pero antes me vais a permitir que salude a Ignacio Aragón. Muy buenas noches. Sí, buenas noches. Porque los grandes perdedores de la operación, los accionistas y bonistas, ya preparan una avalancha de demandas contra el banco para esclarecer todo lo sucedido y buscar responsabilidades penales entre los gestores de la entidad. Algunos accionistas minoritarios del Popular, agrupados ya a través de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas, AEMEC, de la que forma parte nuestro invitado, que es socio de Cremades Calvo Sotelo y profesor de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid, han presentado ya esta querella ante la Fiscalía Corrupción en este mismo jueves, y lo hacen contra los gestores de la entidad bancaria, entre los que figuran, corríjame si me equivoco, Emilio Saracho y el inversor mexicano Antonio del Valle. Así es. ¿Por qué motivo, Ignacio? Sí, bueno, habría que puntualizar primero, si me permites, sí, que se trata de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, sí, en la que, se ponen de manifiesto una serie de hechos que ahora podemos comentar, para que precisamente la Fiscalía investigue y arroje luz sobre esta situación. Entonces no se trata de una querella propiamente dicha, sino de una denuncia precisamente para activar a la Fiscalía y que pueda investigar. ¿Qué hechos concretos? Bueno, son una serie de hechos que nosotros consideramos constitutivos de delitos. ¿Cuáles serían? Pues en primer lugar entendemos que ha habido una manipulación de la cotización de la acción, lo que es una maquinación para alterar el precio de las cosas. Como todo el mundo que ha podido seguir lo que ha acabado con el desastre, ¿no?, de la confiscación, porque no es otra cosa que una confiscación de las acciones de cientos de miles de accionistas, pues sabrá que ha habido una serie de posiciones bajistas, ¿verdad?, en la compañía, que siendo lícitas y siendo permitidas en nuestro ordenamiento, en absoluto lo son si detrás de ellas se puede encontrar algún miembro del órgano de administración de la compañía. Entonces, directamente en esta denuncia, pues se señala al accionista relevante de la compañía, el señor del Valle, mexicano, y a las sociedades que él representa, y por una serie de indicios que vienen en esta denuncia que parece que indican que efectivamente pudiera estar detrás esta persona y a la vez también haber utilizado información confidencial que lógicamente tiene como miembro del órgano de administración para lanzar mensajes a través de ciertos medios de comunicación. Todos recordarán Expansión y El Confidencial, ¿sí?, una campaña tremenda, ¿no?, antes de la salida del anterior presidente, que no hicieron más que bajar la acción. Luego también el propio presidente que sustituyó a Ron, el señor Saracho, pues desde las primeras declaraciones casi que efectuó, siguiendo por su propia comparecencia en la Junta de Accionistas, en la que yo asistí y en la que yo también le pregunté por todo este asunto, y a través de hechos relevantes, pues ha sido toda una concatenación de declaraciones que parece que como único objetivo tenían bajar el valor de la acción,
¿Con qué objetivo? Bueno, pues hay hipótesis, ¿no? sobre el asunto, pero lo que es cierto es que esa falta de confianza que se lanzó a los mercados, esa incertidumbre respecto a la estrategia a seguir, ese aumento de capital o no, cooperación corporativa o no, es decir, todos esos mensajes lo que han hecho es que bajara la acción todavía más, las posiciones bajistas aumentaran y se enriqueciera mucho bajista a través de ellas, y luego que los propios depositantes, al final, en una situación propia de pánico en un banco, pues sacaran sus depósitos y produjeran la iliquidez que ha llevado al final a la intervención de las autoridades europeas y a la confiscación de las acciones. Entiendo que lo que ustedes tratan de buscar y de dar luz es si detrás de la compra de Popular por Santander a €1 hay algo más de una mala gestión por parte de los últimos responsables del banco, de Saracho y compañía, ¿no? Efectivamente, vamos a ver, una gestión, uno como administrador, como gestor de la compañía, puede tomar decisiones acertadas o no. Probablemente en el pasado se pudieron tomar decisiones que no fueran más acertadas y que luego, vistas con el tiempo, pues efectivamente no fueron acertadas. Pero eso entra dentro de la lógica y de la normalidad de las empresas. En fin, una mala decisión no es constitutiva de delito ni constitutiva de ilícito civil o mercantil. Otra cosa es si de manera intencionada, orquestada, se intenta derrumbar el valor de la acción buscando un interés económico u otro de control de una compañía en perjuicio de sus cientos de miles de accionistas. Es una cosa ya muy grave. Por lo tanto, estamos detrás de si ha habido esa mala gestión que creemos que nosotros la calificamos como, no está tipificado, pero como una administración temeraria, una falta de diligencia absoluta, y luego además de esas posiciones cortas, que ya le digo, por supuesto hay muchos fondos que las notificaron y que lícitamente pues creen que el banco, en fin, no está bien gestionado y por lo tanto creen que va a bajar de valoración. Pero si detrás de ellas está un consejero que lo fue durante mucho tiempo y además se lanzan todo tipo de información a los medios que se ha obtenido precisamente por ser miembros de Consejo de Administración, pues esto ya es un hecho muy grave. Esto es un abuso de mercado, es una manipulación del precio de la acción y que además y a la postre, que esto es lo más grave de todo, porque la acción puede bajar y luego puede subir, pero si como consecuencia de esa bajada se produce un pánico generalizado en los clientes del banco y retiran sus depósitos y producen esta situación de iliquidez, que prácticamente no podían abrir las sucursales, según decía el propio Saracho, cuando llamó al señor ministro de Economía y a las autoridades europeas, pues esto es gravísimo, ¿no? Y aquí el pato, pues no lo pueden pagar cientos de miles de accionistas que confiaban en un banco saneado, en un banco solvente, que recordemos que era solvente. Sí, lo ha dicho hoy Draghi. Claro, es que es evidente, es que el banco es solvente, si el banco en patrimonio neto tiene 10.000 millones. Esto que se ha cometido, además de esta denuncia en vía penal, que seguramente arroje luz sobre el asunto, estamos pensando seriamente pues presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia por la aplicación del mecanismo único de resolución, que es la primera vez que por desgracia se aplica y que casualmente que se aplique en España. No sé si aquí el propio gobierno, el propio Banco de España, el propio CNMV, en fin, el Ministerio de Economía, quizá tendría que haber de alguna forma intentado parar esto, como se ha parado en Italia y en otros sitios. No es normal que un banco que había cumplido los deberes con nota, que había superado todos los test de estrés, numerosas auditorías, que era un banco perfectamente solvente, que había pasado dificultades, no cabe duda, pero que había hecho un esfuerzo muy grande. Entonces no es normal que de la noche a la mañana, nunca mejor dicho, porque así ha sido, se active este mecanismo único de resolución como una especie de aviso a navegantes para próximos empresas o próximos bancos y para dar alguna especie de lección y evitar un desembolso hidropúlido. Yo creo que si había una falta de liquidez, hay mecanismos para dotar de liquidez al banco mucho menos costosos. Hay alternativas que se podían haber articulado perfectamente. Y esto que se ha hecho, pues creo sinceramente que es algo inaudito, es algo que no se esperaba a nadie,
y creo que es algo que sin duda no se merecen los cientos de miles de accionistas, tampoco hemos olvidado de los bonistas ni los tenedores de deuda. Entonces, sí, grandes, pues es algo muy grave, ¿no? Grandes y pequeños, porque en fin, conocíamos hoy aquí en Visión Global cómo algunos pequeños ahorradores habían sacado un crédito en el Popular para acudir a la última ampliación de capital, porque se lo estaban ofreciendo en las oficinas del propio Banco Popular. Sé que nuestro invitado ha salido de una reunión y que tiene poco tiempo, pero está Miguel Villarejo, director adjunto de Actualidad Económica, que quiere hacerte una pregunta. Ignacio, adelante, Miguel. Sí, yo quería que, aparte de que toda esta teoría de la conspiración me parece legítima enunciarla, pero me parece un poquito retorcida, que los propios accionistas hundan el banco tomando posiciones bajistas, que como sabrá además los bajistas se han quedado atrapados en una situación sin precedentes, los que han especulado a la baja contra el Popular. Pero yo lo que quería es que concretase un poco más, cuando habla de informaciones que se vertían, y ha citado el diario Expansión, quería que me dijera cuál, porque justamente hoy El Economista reproducía una serie de portadas de diarios en las que El Economista efectivamente era muy negativo, pero Expansión era todo lo contrario, reproducía las informaciones que decían el Popular es viable, etcétera, etcétera, declaraciones de Saracho, entre otras cosas. Bueno, lo primero hay que diferenciar las informaciones del Expansión y del Confidencial, o del Economista, antes de la salida de Ron, con una motivación claramente de lucha de poder y con el objetivo cumplido, bueno, ¿no? De que salía Ron. Eso es un juicio de intención, bueno, ¿no? Nosotros tenemos claro, un estudio pericial que demuestra intenciones. Que lo demuestra. Vamos a ver, estamos hablando de indicios, evidentemente. Por claro, eso no hemos presentado una querella. Claro. Por eso lo que pedimos a la Fiscalía Anticorrupción es que investigue. Por eso le pedimos que investigue, como ya pedimos a la CNMV en su momento. Y la CNMV parece que se tomó esto muy en serio, como así dijo su presidente en un desayuno informativo en Europa Press, y veremos a ver las consecuencias de esa investigación de la CNMV. Pero creemos que esto es materia de la Fiscalía Anticorrupción. Y estamos ante una situación, evidentemente, de conjeturas, de hipótesis y de indicios. Pero sí que, como le comento, en este informe pericial se ve claramente cómo cada noticia que salía en Expansión o de Confidencial hacía que caía la acción. Esto lo tenemos estudiado. Y respecto de los bajistas que me comentaba, que mucha gente le sorprende, efectivamente, pues el señor del Valle, en fin, que no sabemos si está detrás o no. Pero lo dicen en cualquier caso. No, nosotros lo dicen. Nosotros decimos que hay indicios. Y hay indicios y se podrán ver en la denuncia, y se podrían ver en la denuncia que hicimos ante la CNMV, que también se difundió en los medios. Pero lo que decimos es que efectivamente ahora se ha quedado atrapado mucho bajista, no cabe duda, pero lo que nosotros pensamos que podría haber detrás es una intención de bajar la acción. Tenemos además, ya saldrá en su momento, si al final esto sale adelante, pero incluso testificales de gente del banco, en fin, de que esto se quería bajar la acción, y entonces podría haber aparecido este señor la ampliación de capital que había prevista, esa ampliación de capital, pues comprando acción barata y haciéndose con el control del banco y luego sacando el valor en una operación corporativa. Pero todo esto, evidentemente, y estoy de acuerdo con usted, que son conjeturas, y por eso queremos que investigue la Fiscalía. Lo que no es conjetura es que las intervenciones, tanto a través de hechos relevantes como en los medios, como en la Junta General, que repito que yo estuve y yo le pregunté al señor Saracho si iba a investigar esta cuestión de los cortos del Valle, porque justo el día anterior había salido una portada del País que se iba a presentar una demanda en este mismo sentido en México, y él hizo caso omiso, no le dio ninguna importancia. Pues bueno, que investiga. Pero lo que es claro es que con las declaraciones que ha hecho, en vez de generar la confianza que cualquier gestor de cualquier banco sabe que es fundamental en cualquier compañía, pero más en un banco, precisamente por el negocio al que se dedica, pues este señor ha hecho todo lo contrario y internamente ha reconocido, porque de eso sí que tenemos constancia a través de testimonios de directivos del banco, ha reconocido que su objetivo era tirar el precio de la acción. Bueno, pues esto es gravísimo y esto no se puede consentir. Y si es verdad, pues ya veremos si es verdad. Pero nosotros tenemos por lo menos esos indicios a través de testimonios de directivos del banco y de los mismos hechos
que quedan muy claros con las declaraciones, con los hechos relevantes, con su comparecencia en la Junta, etcétera, ¿no? Con la propia gestión errática, ¿no? De algo que en fin. Bueno, seguiremos muy pendientes, Ignacio Aragón, del desarrollo de esta denuncia que se ha presentado en la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional contra los gestores de la entidad bancaria, y tendremos seguramente ocasión de seguir hablando de este asunto y de la defensa también de los accionistas que preparan un buen número de demandas contra Popular, contra Santander y también contra el regulador europeo. Gracias, Ignacio Aragón, por atendernos y sobre todo por salir de esa reunión. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo fuerte. Adiós. A ver, Miguel, Rafael y Vicente. Lo del Popular, si quieres... yo creo que ha quedado muy claro que a mí todas estas teorías, ahora el señor Aragón, antes también he estado oyendo a Durán, a mí me parece que evidentemente a lo mejor no se ha gestionado de la manera más deseable, y yo también coincido en cierto sentido en que Saracho no ha contribuido a crear calma con sus intervenciones. No sé exactamente por qué, probablemente porque él, cuando llegó, quería dar una imagen realista y también quería, pues a lo mejor en su tema de vanidad personal, pues quería demostrar esto está muy mal, pero yo lo voy a sacar del pozo. Pero yo, sinceramente, me cuesta muchísimo creer que hayan tirado, como estaba diciendo ahora mismo Ignacio Aragón, el precio de la acción con oscuros intereses, porque desde luego el mundo este es muy corto y se va a acabar sabiendo la todo. Semana pasada, en este mismo programa, Mariano Garayar lo que vino a decir es que, en fin, cuando estás buscando una operación corporativa o una ampliación de capital, pues posiblemente, si lo que buscas es la ampliación de capital, para vender una ampliación de capital en la situación de Banco Popular, tenías que presentar que las ofertas de las entidades financieras que optaban a la compra del Popular eran muy bajas, de tal forma que llegabas a los nuevos accionistas a decirles, miren ustedes, quieren comprar Popular a precio de derribo y, sin embargo, con una ampliación de capital nosotros somos capaces de sacarlo adelante. Eso por una parte. O sea, que tú de verdad te crees la idea de que este señor estaba tirando el precio no lo sé. Quiero decir porque era que la manera de convencer a los accionistas para que ampliaran capital. A mí me parece una versión tan retorcida. Espera, Miguel. Es decir, ¿cómo vas a traer yo te hablo de la semana pasada, no de la teoría de ahora una vez a toro pasado. Diciendo, esto es un desastre. Pero invierta, vamos a ampliar capital a pesar de que esto es un desastre. No, por porque se lo quieren quedar a precio de derribo. No, se lo podrían quedar a precio de derribo, pero y con una ampliación de capital nos quedamos nosotros. Pero seguro, te insisto, pero que eso evidentemente, es de la semana pasada, no de ahora, todo lo pasado. Ampliar capital, vamos a ver, lo que ha pasado aquí, evidentemente, lo que ha sucedido ha sido la típica corrida bancaria. Y además es que yo, los pocos clientes que conozco del Popular, han ido efectivamente poniéndose nerviosos a medida que iban saliendo informaciones, no sé si informaciones de forma deliberada para alarmar, y entonces ha habido un momento en que muy bien, como muy bien dice esto Ignacio Aragón, el banco era solvente. Si es que todos los bancos son solventes en el sentido teórico, hipotético, en que un banco es solvente, porque los bancos siempre están descalzados, porque evidentemente no tienen dinero suficiente para atender todos los pagos. Esto, si los depositantes pretenden hacerlos efectivos, entonces lo que sucede es que por lo que se mueren siempre los bancos es por problemas de liquidez. En el caso del Popular, además, tenía un montón de activos y lo que las autoridades monetarias europeas han considerado en que no podían seguir echando dinero bueno encima del dinero malo, y han resuelto este tema. Entonces, es verdad, yo lo siento mucho por los accionistas del Popular y desde luego me cuesta creer que alguien pueda pedir un crédito para ir a una ampliación de un banco
que todo el mundo sabe que está mal. Pero es verdad, igual han convencido los servicios comerciales del banco a alguien. Que no te cueste tanto, porque hubo mucha gente que fue a la salida a bolsa de Bankia y a pesar de lo que se estaba diciendo, todo el mundo sabía cómo estaba. Bueno, muy bien, pero que me cuesta mucho pensar que cualquier persona medianamente informada pida un crédito para ir a una ampliación del Popular, que está todos los días en la prensa diciendo que tiene un montón de problemas, que llegó mal a la burbuja, que ha tenido problemas. Y lo que me sorprende además de esta gente que pretende plantear una querella criminal es que encima no digan nada de los auditores. Bueno, dice, claro, es que... No lo sé, a lo mejor va... Del Banco de España. Claro, del Banco de España. Bueno, pues ahí es donde hay que empezar a mirar. No hay que mirar si las posiciones de uno de los accionistas o de un miembro del Consejo son bajistas o son alcistas. A ver, Moreno. O sea, a mí me cuesta muchísimo siempre, pero además casi por norma, porque la historia demuestra que las conspiraciones casi siempre son falsas. Entonces me cuesta mucho ver cuando hay... Y también me fijo mucho en quién lanza los mensajes, y indudablemente hay partes interesadas que mandan ciertos mensajes. Sí, porque son partes interesadas después en lo que viene después. Entonces, pero eso siempre. Siempre, sin duda. Eso pero siempre. bueno, pero cuando los mensajes de una conspiración, cuando los mensajes cuando la cucaracha nace, cuando vive y cuando se muere. No solo cuando se muere, Moreno. Sin duda. Pero bueno, simplemente quería meter dentro de su lugar las declaraciones que uno puede hacer en base a los intereses que pueda tener, y no la independencia de que no tenga ningún interés en nada. ¿Sí? Como yo ahora mismo, yo no tengo interés en nada ahora mismo respecto al Banco Popular. Entonces, a mí me cuesta pensar que es una conspiración. Yo creo que es una cosa mucho más natural. Creo que es un banco que tenía enormes problemas. Creo que acudieron a una ampliación de capital para intentar salvar la situación. Creo que la situación no se salvó. Creo que los accionistas se metieron y perdieron su dinero como quien lo mete en cualquier tipo de negocio X. Y creo que aquí sí ha habido algún error, a lo mejor, a lo mejor ha habido algún error de gestión, y uno cuando entra y compra un paquete accionarial de cualquier empresa tiene que contar con la gestión o mala gestión del tipo que lo lleva hacia adelante, y en base a eso puede perder o ganar dinero. Y por otro lado, sí, el papel del regulador. El papel del regulador, que creo que ha actuado bien en el último momento. No sé qué ha pasado en el intermedio. Y no sé qué ha pasado con el mecanismo único. Si es que no ha habido... Yo desde mi punto de vista, es que no había otra opción. Desde mi punto de vista, no sabías, te refería al CNMV. No, en el mecanismo único de resolución. Vale. En la famosa noche del otro día, ¿no? Entonces, yo creo que en ese punto lo que no sabemos es qué ha pasado hasta ahí. Y lo que no sabemos es si el Banco de España, CNMV u otros, ahora dice la CNMV que todavía está abriendo una serie de análisis y que está abierta a investigaciones futuras, pues quizá a lo mejor se podría haber hecho de otra manera antes. Pero insisto, creo que simplemente es una empresa. Cuando hablamos de banco, a lo mejor nos olvidamos de que es una empresa. Es una empresa. Es una empresa que le iban ciertamente mal las cosas por un tema absolutamente de liquidez, donde va una ampliación de capital para intentar resolver una serie de problemas. Esa empresa le sigue yendo mal, sigue perdiendo valor, y al final pues entra en bancarrota de toda la vida, de que no tengo para abrir mis tiendas y no tengo más ni para comprarlo, como le pasó a Blanco o como le pasó a cualquier otro. Y no hay más. Y realmente creo que no hay más. A ver, bien, vamos a ver, independientemente de que a mí me parece... Sé que esto que digo no vende para nada, pero... Sí, claro, me parece legítimo. Bueno, aquí, entre comprar en blanco y en un banco hay una cosa que se llama confianza, que tienes que mantener. Como en todas las empresas. Bueno, pero en un banco mucho más, porque en un banco te pueden ir rápidamente a sacar los depósitos como han ido. Bien, sin duda. A no generar ningún tipo de confianza, sino todo lo contrario. Decía que me parece legítimo la posición de los accionistas, y tienen de hecho derecho a reclamar lo que estimen oportuno, ¿no? Pero si analizamos esto, porque además la situación del Popular no es nuevo, y le damos una visibilidad en el tiempo, pues podemos ver que han habido reiteradas cosas que no han estado nada finos, empezando desde su entrada en el mercado inmobiliario, siguiendo después por las sucesivas ampliaciones de capital, por el cambio y la incorporación del señor Saracho, que con todos mis respetos entró como caballo por chatarrería, haciendo amigos por allá por donde iba, es decir, y luego pues tampoco te pueden extrañar determinadas reacciones, es decir, es que cómo no iba a bajar la bolsa cuando un señor nada más llega, lo primero que dice es: esta entidad hay que venderla. No lo dijo desde el principio, pero el segundo día. Perdona, Vicente, es que ha habido otro, porque dentro de esta teoría de la conspiración ha intervenido también la presidenta de la Junta Única de Resolución Europea, Elke König, que ha sido la que con sus declaraciones ha precipitado las últimas retiradas de depósitos. Entonces habría que investigarla también para ver si tenía posiciones bajistas. Ahora bien, también es cierto que... ¿Pero esta señora cuando interviene? Intervino la semana pasada. La semana pasada ya le dio el coletazo
lo que pasa es que lo estoy leyendo en Bloomberg, en las que aseguraba que tenía en el radar el caso del Popular. Claro, la tía que se supone que lleva la UBI de los bancos de Europa, que diga que tengo en el radar al Popular, pues en fin, a la gente... Cuando ponen el mecanismo de alerta temprana también. Bueno, esto es antes de que... Ella no tendría por qué haber hablado, ella lo que se tenía que limitar era... que yo, ni sí ni no estoy ni a favor ni en contra de la teoría de la conspiración. Esto sí que ha contribuido a bajar el valor de la acción. Claro, sí, pero es el tema de buscar dobles intenciones en simplemente meteduras de pata. O sea, una metedura de pata. O es posible que no lo sé. No, pero además, fíjate, es decir, frente a esta situación, ¿cómo es posible que el Banco de España no haya realizado ningún tipo de intervención? O sea, que por otro lado, en esta situación, la Comisión Nacional del Mercado de Valores no suspenda la cotización en un momento dado. Esto es otra cosa que llama poderosamente la atención. A ver, no quedó muy bonito la salida de un grupo inversor que además participaba también al Santander en una cantidad bastante importante 3 días antes del desenlace. Hombre, que hay cosas que no han sido... Credit Mutual. Sí. Es decir, han habido cosas que no han quedado muy finas. Yo creo que al final han sido un conjunto de demasiadas cosas. Y luego también hay que analizar el momento político. Después de Banca di Paschi, de ese rescate, es decir, el mero hecho de aquí en España plantear un rescate público de una entidad hubiera hecho tambalear prácticamente cualquiera de las estructuras de solvencia de los bancos, se hubiera podido llevar a una consecuencia muchísimo peor. Con lo cual, al final, yo creo que se ha optado por el mal menor. Pero indudablemente es un mal y en esto hay gente pues que lo ha pagado y que lo ha pagado algunos de ellos muy caros, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que han sido un cúmulo de demasiadas cosas. Aseverar de esta forma que ha habido una conspiración, yo sinceramente tampoco creo que haya habido una conspiración a ese nivel detrás, pero bueno, de cualquier modo están en su derecho a reclamar los accionistas y los bonistas, efectivamente. Sí. Pero si alguno, vamos a ver, dicho lo dicho, si alguien se sintió engañado, fue forzado o hubo un mal asesoramiento para que alguien entrara a la ampliación de capital siendo mal informado y indudablemente caso a caso, pues habrá casos en los que habrá que meter y lo crea demanda indudablemente, pero caso a caso. Y tengas o no tengas razón respecto a si se ha producido una conspiración para tumbar alterar el precio de las cosas, etcétera, quien lo considere y lo piense está en su derecho de ir a la Fiscalía Anticorrupción, por supuesto. En fin, a cualquier juzgado. Del mismo modo que los que no lo opinamos estamos en nuestro derecho de decir que nos parece un poco alambicado, pero bueno, esto adelante, para eso están. Lo que pasa es que este señor hablaba con mucha seguridad de esos indicios y daba un montón de nombres y decía que a este señor le habían oído decir que su objetivo era tirar el precio pues nada. Eso lo he escuchado yo de algunos periodistas también, pero en otros medios de comunicación, pero me parece muy bien. Evidentemente yo no se lo escuchaba a Saracho. Estos periodistas sí reconocen que él se lo dijo a algunos periodistas tal. Yo no lo sé, lo he escuchado en las últimas horas, pero evidentemente no puedo decirlo porque yo no se lo escuchaba a Saracho. Pero vamos, si yo le escucho al presidente del Banco Popular decir mi objetivo es tirar el precio de la acción, eso es la portada del periódico al día siguiente y además con un cuerpo 80, entrecomillados, Saracho, ya sabes, mi propósito es... Pero las declaraciones de Saracho eran todo lo contrario. Sabes que necesitas un soporte para abrir un periódico con ese no, a mí lo que me da la impresión es que aquí si no tienes el soporte... pero que a mí me da mucho la impresión de que aquí hay gente tirando a ver qué pilla, ¿no? Pero vamos a ver, disculparme, que aquí hay periodistas y yo no lo soy. Acabo de leer cuando venía para acá un titular en un periódico económico, además, que decía: Cristiano, por Ronaldo, se plantea la salida del Madrid. Este era el titular. Simplemente porque ayer un periodista le dijo que si era imposible, y él dijo, nada es imposible, como diciendo, obviamente, todo es normal. Ese es el titular. Así que, mañana pero no quiero hablar de los periodistas, Venga, hacemos una breve pausa y seguimos. Conoce las diferentes formas de vida de la economía. Descubre las especies más agresivas, los paisajes más sorprendentes. Escucha Radio Intereconomía. Te mostramos la economía en estado puro.
¿Quiere solucionar definitivamente sus problemas económicos? Si tiene más de 65 años y una vivienda en propiedad, con Grupo Retiro cobrará un sueldo mensual mientras viva. Rentas vitalicias e hipotecas inversas. Haga que su vivienda sea su mejor plan de pensiones. Infórmese sin compromiso en el 91 577 42 40 y en www.gruporetiro.com. Líderes desde 1996. En Protegidos Radio, tu bienestar, la seguridad y la autoprotección de tu familia, empresa y actividades sociales. Cada viernes de 7 a 8 de la tarde en Radio Intereconomía, con Pedro Gómez, tu director de seguridad y los mejores expertos. ¿Conoces el restaurante Sidrería Donosti en Madrid? Sí, en el barrio de Argüelles, el de la sidra natural de Astigarraga. Y el de la mejor tortilla de bacalao, el chuletón, los pescados a la parrilla y muchas delicias más de la cocina vasca. Sidrería Donosti, Luisa Fernanda 21 en Argüelles. 91 540 1976, sidreriadonosti.com. Te tratarán como en casa. Yo creo que cuanto más alejados estemos las organizaciones patronales y organizaciones sindicales de las políticas activas de empleo, cuanto menos dinero pase por nuestras cuentas corrientes de todas esas políticas, será un acierto seguro. El sistema de políticas activas y el servicio público de empleo hay que reestructurarlo. Cada viernes en Capital Intereconomía, Foro de Empleo. Pero nadie, como en otros temas, le pone el cascabel al gato, ¿no? Seguimos en la tertulia de los negocios y la inversión. Esta tarde el Tribunal Constitucional ha tumbado la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno del Partido Popular en marzo de 2012. La decisión no tiene efecto sobre los expedientes de aquellos contribuyentes que hayan regularizado su situación con Hacienda. Queremos situar en su escenario esta decisión del Tribunal Constitucional y para ello hemos invitado a la tertulia a José María Mollinedo. José María, muy buenas noches. Buenas noches. José María Mollinedo es secretario general de Gestamp, técnicos de la agencia tributaria. José María, ¿cómo interpretamos correctamente y qué consecuencias tiene esta decisión del Constitucional de tumbar la amnistía fiscal de Montoro? Bueno, esta sentencia viene a corroborar algunas de las críticas que en su día, en 2012, pues ya avanzábamos, que supone no solo esta amnistía, cualquier otra amnistía fiscal, una quiebra a la igualdad de los contribuyentes, a aquellos que cumplen con sus obligaciones fiscales, frente a los que se puedan beneficiar de una norma como la que ahora se anula. Aparte, pues esa quiebra pues se extiende también al de capacidad económica, que es uno de los principios rectores del sistema tributario, conforme al cual debemos contribuir según pues nuestra renta o riqueza. Y esto, desde luego, la amnistía fiscal no se contemplaba ninguna medida que fuera progresiva, que atendiera la capacidad económica de las personas que se pudieran acoger a ella, y desde luego no podíamos hablar de una generalidad, que es el tercer principio rector del artículo 31 constitucional, que establece que todos debemos contribuir al sostenimiento de las cargas públicas cuando hay un tipo exigido del 10% frente a tipos que estaban siendo exigidos en el impuesto de la renta de aquella época, que oscilaban el tipo marginal máximo entre el 52 y el 56%, según la comunidad autónoma. Pues esto pues ha llevado al Constitucional a determinar
que esa amnistía, ese decreto, esa norma incorporada en el Real Decreto Ley es nula por inconstitucionalidad. A ver, la decisión del Constitucional no tiene efecto sobre los expedientes de aquellos contribuyentes que hayan regularizado su situación con Hacienda. Lo que viene a decir es que esto es inconstitucional y que nunca más habrá una amnistía fiscal. Bueno, no dice exactamente eso. Es verdad que no altera, en nuestra opinión, correctamente, como era de esperar, que no se altere la posición de aquellos que se acogieron a la amnistía fiscal según una norma aprobada por el gobierno de entonces y que actuaron conforme a esa norma de buena fe, pero además por otro argumento que no está explicitado en esta sentencia, que es el de la prescripción. En el decreto de la amnistía fiscal se incorporaba una norma por la cual se consideran que esa presentación de la amnistía no interrumpía la prescripción de los ejercicios afectados, como se afloraron capitales procedentes de los años 2008 a 2010 básicamente. El año 2010 hacía ya bastante tiempo que al día de hoy ya había prescrito penalmente en 2014 y administrativamente en 2014 y penalmente en 2015, es decir, por ambas figuras, por la seguridad jurídica que protege el Tribunal Constitucional y por la prescripción que debe aplicarse de oficio, por ambas cuestiones no se podía alterar la posición de las personas, de estas 31.000 personas que se acogieron a la amnistía. Pero es verdad que no resuelve el Tribunal Constitucional otro de los argumentos de los diputados socialistas que lo plantearon, este recurso, que era el fondo del asunto, pero se limita a la cuestión de forma, la cuestión formal de utilizar un decreto ley en vez de una ley material, pero en los razonamientos, particularmente el quinto y el sexto, establece digamos unos principios que parece que al ser adoptados por unanimidad del tribunal son lo suficientemente esclarecedores para que en un futuro no puedan aprobarse amnistías al menos tan blandas como la que se produjo en el año 2012. Don José María Mollinedo, secretario general de Gesta, gracias por explicarnos en Visión Global esta noche la sentencia del Constitucional y sobre todo por los argumentos. Muy buenas noches. Igualmente, buenas noches. Hacienda, estoy leyendo, habría perdido más de 15.000 millones. Digamos que la amnistía fiscal causó un perjuicio a Hacienda de más de 15.000 millones porque el dinero aflorado, los 40.000 millones, ahora pagarían multas del 20 y el 150%. Ya, pero si los hubieran pillado, ¿no? Sí, claro. Si hubieran hecho ese trabajo Claro, pero... A ver, venga, rápidamente. Nadie lo esperaba esto, ¿eh? No, bueno, pero nadie lo esperaba, además siendo el ponente Ollero, que es un significado miembro ha sido un significado miembro del Partido Popular. No, a mí me parece que la sentencia... ha sido por unanimidad. Sí, es impecable y efectivamente no se pueden hacer discriminaciones en materia de pago de impuestos. Ahora... los efectos económicos pues han aflorado decenas de miles de millones de euros que estaban fuera. 40.000 millones. Efectivamente, bien, y han vuelto a España y a partir de ese momento quedan regularizados. Entonces, desde mi punto de vista, como instrumento es bastante ineficiente, son bastante ineficientes como instrumento recaudatorio las amnistías fiscales, pero bueno, los gobiernos las hacen con bastante frecuencia, a pesar de que no les funciona muy bien, ¿eh? A ver, Vicente, bueno, tú... Yo sí que esperaba este resultado, sí. Desde el momento en el que se planteó la amnistía fiscal, a mí vaya por delante que me pareció muy mal. Además, creo que el motivo por el que se creó era como una de las medidas para reducir el déficit. Se presentaba el señor Montoro diciendo que iba a recaudar 2.500 millones, de los cuales tan solo recaudó 1.200. Para ello utilizó una herramienta
que hoy en día se ha demostrado que es inconstitucional, que fue esa amnistía fiscal, y para colmo, al final de su legislatura, después de lo poco estético que queda, plantear una amnistía cuando se plantea inmediatamente, acto seguido, una subida del IRPF, bueno, es que luego después, para bajar el IRPF previo a las elecciones, se desvió en el déficit, pues creo recordar que en unos 4.500 millones de euros, con lo cual me parece muy bien los que piden su dimisión. Lo ha hecho francamente mal con este tema. A ver, Moreno. No, estoy completamente de acuerdo. No puedo añadir ni una sola coma más. Bueno, hombre, y ahí lo dejas. No, es que iba a decir algo demagógico, que el fin nunca justifica los medios, y más cuando los medios son absolutamente ilegales y van contra la totalidad de la población española. Este era un medio que nunca justificó el fin. Pues Judy García, venga, rápidamente, buenas noches. Buenas noches. Vamos con lo más destacado de las portadas en sus ediciones digitales de la prensa económica. Venga, arrancamos en Londres. En Londres, que allí Financial están Times votando abre todavía. con la mirada puesta en Estados Unidos, como no podía ser de otra forma. Dice: Comey acusa a Trump de mentir simple y llanamente. El despedido jefe del FBI se mostró aturdido por la sugerencia del presidente de dejar caer la investigación de Rusia. Dos noticias referidas a bancos en portada. Por un lado, Banco Popular quemó en 2 días esta semana 3.600 millones de euros aportados por el Banco Central Europeo. El Banco Español fue víctima de la primera fiebre a gran escala de la eurozona por retirar los depósitos, dice Financial Times. Por otro lado, recoge las conclusiones de la reunión del BCE, titula: el BCE descarta el recorte de tipos y confirma que el QE continúa. Draghi mantiene su política sin cambios a pesar de los fuertes datos de crecimiento de la eurozona. Bueno, quemar no quemó nada, es decir, No, es que fueron los clientes que le habían dejado la pasta y decían: oye, vuelven que es mía. A ver, en Francia, ¿qué cuenta el ESECO? Pendientes de sus elecciones, las legislativas que se celebrarán el domingo, no menos importantes, aunque el protagonismo se lleva las de Reino Unido de hoy. En marcha podría contar hasta con 400 parlamentarios, de acuerdo con la encuesta semanal realizada para el ESECO. El movimiento fundado por el presidente de la República consolida su liderazgo en intenciones de voto 3 días antes de la primera vuelta de las elecciones legislativas. La atención puesta además en Estados Unidos, el ex jefe del FBI abruma a Donald Trump, es como titula el ESECO. Su testimonio ante el Congreso aún alimenta claramente el caso del procesamiento. El periódico también lleva un artículo sobre Comey. Dice: James Comey, el incorruptible, desafiando a ambos lados. Nada parece detenerle. Investigador sin miedo, hoy ha sido entrevistado por el Congreso, donde se ha comprometido a proteger su independencia. Vamos a The Wall Street Journal. Dejamos de momento Alemania, que no sé si vamos a tener tiempo. Sí, dice: Gran Bretaña vota en medio de una fuerte seguridad. Hace un análisis de las elecciones de Gran Bretaña. En un segundo plano, la comparecencia de Comey recoge el análisis en directo y destaca estas palabras: Comey, me sentí dirigido hacia el final. El jefe del FBI dijo a los senadores que cree que el presidente Donald Trump le llevó a una única dirección cuando le pidió que dejara una investigación del ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn. Y en Alemania, Handelsblatt. Y en Alemania, Handelsblatt, pues el foco está puesto en Reino Unido. Dice: el país dividido. Dice: antiguo y joven, la ciudad contra el país. Reino Unido se presenta más que nunca como un país dividido, una consecuencia tardía de las políticas económicas equivocadas. Los paralelismos con los Estados Unidos son obvias, dice Handelsblatt. Y también la audiencia de Comey dice: el temor del ex jefe del FBI ante las mentiras de Trump. Para el exdirector del FBI, la declaración es una situación no solo difícil, sino que de la que depende su integridad. A los ojos de Comey, el presidente de los Estados Unidos es un mentiroso. En Villarejo, ¿gana May o vamos a tener un déjà vu con el Brexit? Bueno, yo abrigo la esperanza. Muy rápido, ¿eh? No, yo abrigo la esperanza de que no revalide la mayoría absoluta y de que el apoyo de los liberales sea decisivo y eso suavice el Brexit. Moreno. Ganará, por supuesto, las dudas están con cuánta diferencia. Os tomo nota, porque sí, después de lo del Brexit, vale. Hombre, ya tomo nota. Vale. Mira, tú también, a favor de May. Vale. Ponle ahí 40 cañitos más. ¿Y tú? Bueno, pues venga, yo voy a llevar la contraria. Tú vas a, sí, Corbyn, vamos ¿no? a hacerla. Sí, gana Corbyn. Hacemos la porra ya directamente. Para hacer lío, no para otra cosa. Que yo vaya. Muy bien, pues tomo nota y la semana que viene vemos a ver quién tiene la cabeza peor amueblada. Peor amueblada. Miguel Villarejo, un placer como siempre. Hasta el próximo jueves. Director adjunto de Actualidad Económica, Rafael Moreno, profesor de Estrategia de SEGI. Gracias. Buena semana también. Vicente Montañé, director, socio director de VMV Consulting y en alquilerejecutivos.com. Buena semana también. A todos los oyentes decirles que ha cerrado Wall Street con la mirada puesta en Comey.
pero al final los inversores se han decantado por las compras. Cierre en positivo de nuevo para los principales indicadores neoyorquinos, el Dow Jones de Industriales en los 21.182 puntos, el S&P 500 en los 2.433, en ambos casos en niveles casi de apertura. Avances más significativos para el Nasdaq Composite, que con 4 décimas de rebote alcanza los 6.321 puntos, el Nasdaq 100 en los 5.885 tras un ligero avance de 1 décima. Les dejamos ahora con el debate político, el gato al agua. Mañana a partir de las 7 Susana Criado les pone al tanto de toda la información bursátil, económica, financiera, empresarial, política y social de España y del resto del mundo en Capital Intereconomía. Sean felices hasta entonces. En Radio Intereconomía, Visión Global, con Manuel Tortajada.